vamos a hacer inferencias. Y vamos a hacer inferencias cuando leemos. Obviamente no vamos a leer ahorita el gran texto, sino vamos a hacer un ejercicio esquemático. Vamos a hacer inferencias de lectura por conexiones que se dirigen hacia algún punto y por eso son convergentes. Empezamos. Ustedes leen el título de un texto y del título de un texto es muy posible, demostrado en miles de casos por procesamiento en computadora, que se puede inferir el objetivo. Acertar, eso sí, quién sabe. Y junto con el título, es posible tener ideas acerca de lo que puede ser la conclusión. Empezamos con un caso. Aquí tienen un título. ¿Cuál podría ser el objetivo? Ya saben que este libro es de Darwin, este título. ¿Cuál podría ser el objetivo de Darwin? Conocer el origen de las especies. Conocer el origen de las especies. Lo único que hiciste, Ale, fue agregar el verbo. Sí. Y entonces ese verbo lo podemos cambiar. ¿Qué otro verbo podría existir? Y que fuera razonable, que tuviera una trabazón, como decía por allí algún diccionario. Describir. Describir. Establecer. Establecer el origen de las especies. ¿Sí? Por aquí dicen, explicar cómo ha sido el proceso evolutivo. Muy bien, pues ¿cuál fue? Fue este, ¿no? El objeto de atención, de estudio, de indagación fueron las especies. ¿Qué característica quería atender Darwin? ¿De dónde vienen las especies? Y entonces el verbo que le puso en el texto, esto es cita, es descifrar. En general, el objetivo está en el resumen de un artículo, o está en la introducción de un libro, o está en el prefacio. En ese. Y luego, ¿qué piensan que podría ser con esto? Y con esto, la conclusión. ¿Cómo la dirían? Conclusión. No quiero que sepan de biología, ¿eh? Yo tampoco lo sé. No, quiero que arriesguen una idea que se pueda sustentar. Se conoce que el origen de las especies no lo creó Dios. Me quedo con lo primero. Ok. Reconoce que el origen de las especies, hasta ahí. No estoy rechazando lo demás, no. Lo que estoy tratando de aportar a esto que acabas de decir, Ale, es título, objetivo y conclusión. Lo mejor es que contengan el mismo objeto de estudio. Lo mejor es que contengan la característica, y lo de descifrar obviamente queda abierto. No sabríamos qué decir, pero gracias, Ale. Esto es un asunto. Al menos podría decir en su conclusión, las especies no vienen de la mano de Dios. Sería una conclusión negativa. Ahora, ¿cuál podría ser positiva? ¿Alguien más? ¿Se determinó? Se determinó el origen de las especies, y al decir se determinó, después viene la explicación de qué es cómo se determinó. Paula escribe, se descifró. Esto es literal, y yo no dudo que haya muchos artículos científicos cuyas autoras o autores copian el objetivo, lo pegan en las conclusiones y lo editan. Desde luego, en medio tiene que estar lo que va como camino del objetivo a la conclusión, pero haciendo eso garantizan
total coherencia, total consistencia. O sea, coherencia, hablan de lo mismo, consistencia, no se contradicen. Por eso Paula dice, se descifró el origen de las especies. Yo diría, se demostró que el origen de las especies, puntos suspensivos. Las especies no son inmutables y las variedades reconocidas de una especie son los descendientes de esta. Habla de las especies, no puse nada en azul porque traté de ser textual. ¿Qué pude haber puesto? No son inmutables. Si no son inmutables, son mutables. Entonces las especies vienen cambiando. Alguien preguntaría, ¿y la primera? Pero bueno, estamos en este ejercicio de inferencia. Primero, en estas conexiones convergentes, porque tratamos de que sea pertinente a lo que es el taller, conexiones y entendimientos. Las conexiones se dan para el entendimiento, pero primero, en un texto que leemos, es ¿para qué? ¿Para qué se dan esas conexiones? ¿Para qué ese entendimiento? Y ese ¿para qué? Es el objetivo y la conclusión que se pueden manejar. El título es consecuencia.